Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo y doy gracias a Dios porque nos permite continuar con nuestra serie de lecciones en estas células globales de encuentros con Jesús. Hoy vamos a la lección número 5. ¿Y qué les parece si antes de iniciar hacemos una breve oración? Señor, gracias te doy por esta noche, gracias te doy por este tiempo, Padre, gracias te doy por cada uno de los hermanos que hoy pueden ver esta célula, Señor, desde sus hogares, Señor, desde sus trabajos, desde donde quiera que estén, Señor. Yo te pido que tú los guardes, que los cuides, que los protejas, Señor, y que ahora que vamos a aprender, Señor, acerca de tu palabra, tú quites cualquier distracción que impida poner atención a lo que tenemos y quieres tú que aprendamos, Señor. Todo esto te lo ponemos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Encuentros con Jesús, lección número 5. Hoy tiene por título Todos los que sufrían algún mal, y para esto nos vamos a basar ahí en Mateo capítulo 4 versículo 23 al versículo 25. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Les repito, Mateo capítulo 4 versículos 23 al 25. Dice la palabra: Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o si eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes los seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Y hoy en esta serie de encuentros con Jesús vamos a estar viendo esos encuentros de todos aquellos que tenían o que sufrían algún mal. Tú y yo debemos de entender, querido hermano, querido oyente, querido amigo, que Jesús ministra las necesidades integrales del ser humano. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran estos que sufrían algún mal y que tuvieron este encuentro con Jesús? Y bueno, cuando tú y yo vamos al relato bíblico podemos ver que parecía que la fama de Jesús se había extendido por todas las regiones cercanas a Galilea y consecuentemente todo tipo de personas que sufría alguna enfermedad, alguna dolencia o incluso posesiones demoníacas salen al encuentro del maestro para que éste las curara. Vale la pena mencionar que Mateo hace una distinción entre epilépticos y endemoniados. Algunas personas que quieren rebatir o incluso quieren decir que la Biblia, que anteriormente las cosas que tienen que ver con anteriormente y actualmente las cosas que tienen que ver con la espiritualidad con Dios, hay veces se confunde con enfermedades o que a lo mejor no se tiene la capacidad de poder diferenciar. La Biblia nos enseña y podemos ver aquí que contrariamente a lo que muchas personas actualmente creen, los antiguos no eran personas que eran ignorantes o que no tenían cultura, que confundían simples enfermedades mentales con posesiones del diablo, porque podemos ver ahí en el texto que se consideraba una posesión cuando un espíritu maligno tomaba el control de un individuo y actuaba y hablaba a través del mismo independientemente de su conciencia y su voluntad. Entonces vemos a estas personas que tienen esa gran necesidad y tienen ese encuentro con Jesús. ¿Y en qué circunstancias se da este encuentro? Bueno, Mateo nos indica que Jesús abandonó Capernaum y comenzó un ministerio itinerante por Galilea, zona en la que estaba situada aquella población. El maestro fue visitando las sinagogas de todos los lugares y allí anunciaba la buena noticia del reino de Dios. Y además, añade el evangelista, sanaba a las personas que tenían toda clase de enfermedades y dolencias. Podemos ver que sin duda alguna la noticia se extendió por toda la región y por las zonas aledañas, colindantes ahí con Siria y Decápolis,
que éstas estaban habitadas por población gentil que no era judía, y consecuentemente trajeron a Jesús a personas que estaban sufriendo todo tipo de dolencias, trajeron a los endemoniados, y Jesús curó y ministró a todos ellos. Ahora bien, es importante notar que Jesús llevó a cabo un ministerio integral a las personas. Podemos ver y podemos aprender que Jesús no únicamente predicaba, no estaba exclusivamente preocupado por las necesidades espirituales. Jesús también sanaba y liberaba a aquellos que estaban sometidos a una posesión demoníaca. El maestro tenía un acercamiento integral a las necesidades de las personas con las que se encontraba. Y esto nos lleva a aprender, querido oyente, que tú y yo debemos de tener un cristianismo integral. Un cristianismo que no solamente se centre en satisfacer o ver acerca de las necesidades espirituales de las personas, sino todas las demás necesidades también. Es algo como lo que se menciona en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 16, cuando se nos dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Entonces, como vimos en el ejemplo de estas personas que se encuentran con Jesús, al igual tú y yo, cuando, y más adelante lo vamos a ver, cuando somos ese instrumento para que las demás personas vean a Jesús, porque déjame decirte que eso somos. Tú y yo somos el instrumento para que las personas vean a Jesús. Incluso en alguna predicación escuché que tú y yo muchas veces somos el único Jesús que las personas llegan a conocer, y no porque nosotros nos volvamos Jesús o alguna locura así, no, sino porque nosotros mostramos el reflejo de Jesús. Entonces es muy importante que nosotros también tengamos ese acercamiento integral y que lleguemos a satisfacer esas necesidades integrales de las personas, tal como vimos en esta parte de la escritura que nuestro maestro, que el Señor Jesús tenía con estas personas que se acercaban a Él, porque esto sin duda alguna va a llegar a producir un impacto en las personas. ¿Y qué impacto produjo el encuentro en las vidas de estas personas? Ese encuentro de las personas necesitadas, de los enfermos, de los endemoniados con Jesús, ¿qué impacto tuvo para sus vidas? Bueno, podemos aprender que cada persona recibió de Jesús aquello que necesitaba. Algunos recibieron la buena noticia del reino de Dios, del interés que el Padre tiene por todo ser humano y por su deseo de reconciliarse con ellos. Otros, sin embargo, fueron sanados de enfermedades, curados de sus parálisis y liberados de su opresión espiritual. Recibieron aquello que buscaban y necesitaban. En ocasiones tú y yo hacemos lecturas espiritualistas de estos pasajes y damos por sentado que el Maestro sin duda no solo los sanó, sino que también les predicó el Evangelio. Y está bien, pero debemos ir más allá, porque son muchas las evidencias en los relatos de los evangelios que nos muestran que en muchas ocasiones no fue así. Y quiero que pongas mucha atención aquí, porque hubo situaciones en las que Jesús sanó y no predicó, y en otras que predicó y no sanó. En cada momento, en su discernimiento, Jesús ministró a cada persona según su necesidad, y cada uno de ellos fue visto por él como un ser humano integral, no un alma que necesitaba ser salvada.
Dios no solamente salva almas, Él está interesado en la salvación de las personas. Y esto nos lleva a reflexionar que, como te leí haciendo ese paralelo con Santiago, que tú y yo debemos eh, de entender que cuando hacemos buenas obras, motivadas por la fe que tenemos, por la salvación que tenemos ya en Cristo Jesús, esto nos ayuda a tener una predicación más práctica. Muchas veces no es necesario que le digamos a las personas acerca del Evangelio, porque con nuestras acciones, con lo que estamos haciendo hacia ellos, estamos demostrando que Jesús los ama, y ahí podemos ya mostrar ese amor de Dios para esta gente que lo necesita, que lo necesita. Ahora bien, ¿qué aplicación tiene para nosotros? Ya vimos estos encuentros donde se dieron, cómo se motivó, pero ¿qué aplicación práctica podemos tener para tu vida y para mi vida? Bueno, hay dos aplicaciones importantes que este encuentro tiene para ti y para mí. La primera aplicación es que, como en la vida de aquellas personas que sufrían necesidad, Jesús quiere ministrarnos y satisfacer nuestras carencias de una forma integral. Hoy es una tarde, hoy es una noche en la que Jesús quiere ministrarte en tus necesidades. Y tú más que nadie sabes cuáles son esas necesidades. Tal vez tengas una necesidad en lo económico, tal vez tengas una necesidad en la salud, tal vez tengas una necesidad en las relaciones interpersonales. Dios conoce y tú conoces cuál es esa necesidad en la que Jesús quiere ministrarte. Y recuerda, es una necesidad, es algo que Jesús de antemano conoce que tú necesitas. Y también podríamos preguntarnos, y podrías preguntarte en qué áreas necesitas ser ministrado y transformado por el Maestro. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de necesidades, económicamente es lo primero que viene a nuestra mente. Decimos, necesito tal vez un trabajo, estoy padeciendo esto, y dejamos de lado a lo mejor que tenemos por ahí algunas situaciones en nuestro ser que están que han estado causando daño a lo largo del tiempo y que necesitamos soltar. Hoy es un buen momento para que dejemos que Jesús nos ministre y nos transforme en todas las áreas. A lo mejor hay alguna área que tú tienes pendiente ahí, que no le has dejado a nuestro Señor atender. Bueno, hoy es un buen tiempo para que, así como estas personas que tenían necesidades de salud, algunos tenían hasta opresiones demoníacas o posesiones demoníacas, a lo mejor tú estás pasando por una situación complicada. Permite que Jesús te ministre, y que no solamente te ministre, sino que transforme tu vida. Ahí es un buen tiempo para tomar ese momento y hablar con Él. Pensar que Jesús, tú y yo debemos de pensar que Jesús nos ve de una forma integral, que todo lo que tiene que ver con nosotros le preocupa y le concierne. Es un buen momento para que tú y yo hablemos con Jesús acerca de nuestras necesidades y le pidamos que nos ministre. Tú y yo debemos de aprender que Jesús está preocupado por nuestra dimensión espiritual, pero también está preocupado por nuestras relaciones, por nuestras emociones, por nuestras necesidades físicas. Jesús quiere que nos acerquemos a Él como somos y con todo aquello que necesitamos. La promesa es que tú y yo vamos a ser ministrados acorde con nuestra necesidad. Ahora, esto no significa necesariamente que vamos a ser ministrados con nuestros deseos, porque muchas veces tú y yo deseamos cosas que no necesitamos y que no están dentro del plan de Dios. Pero lo que sí debemos saber es que lo que Dios nos va a dar es algo que va a ser mucho mejor, que va a ser 1000 veces mejor que muchas cosas que tú y yo anhelamos. Y te lo vuelvo a repetir, tú y yo tenemos esa promesa de que Jesús nos va a ministrar acorde a nuestra necesidad, no acorde a lo que queremos. Ahora bien, hay una segunda aplicación, y con esto ya vamos a ir cerrando nuestra célula del día de hoy. La lección es muy sustanciosa, es corta, pero tiene mucha aplicación. La segunda aplicación es
de aquellos que tuvieron el suficiente interés y preocupación por aquellos que debido a su incapacidad, impotencia o ignorancia no podían tener aquel encuentro transformador con Jesús. Dicho en otras palabras, tú y yo podemos y debemos ser instrumentos para que las personas se encuentren con Jesús. Cuando vemos ese relato bíblico vemos que sí, que hay personas que se acercan, pero muchas de esas personas no podían a lo mejor ni siquiera caminar y alguien más los llevó. Y entonces es donde entra nuestra labor como seguidores de Jesús. Preguntarnos qué personas hay a nuestro alrededor que necesitan acercarse a Jesús, pero que no tienen quien las lleve, como lo vimos en Santiago. Ese ejemplo lo puedes analizar en tu vida, qué personas hay a mi alrededor que necesitan tener un encuentro con Jesús, pero no se pueden acercar a Él, no pueden ir, a lo mejor están enfermos, a lo mejor están postrados en cama, no lo sé. Tú conoces qué personas hay a tu alrededor que necesitan el tener ese encuentro con Jesús. Tú y yo podemos ser ese instrumento para que exista ese encuentro. Y también debemos de preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad hacia ellos. Recuerda que hace algunas lecciones atrás vimos que el Señor nos ha puesto con una misión en especial, en específico, en el lugar donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestra colonia. Y hay muchas cosas que tú eres el único que va a poder hacer, así como hay muchas cosas que yo soy el único que va a poder hacer respecto a las cosas que tienen que ver con la evangelización, las cosas que tienen que ver como ser ese instrumento que refleje a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto en diferentes lugares para cumplir diferentes propósitos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia aquellas personas que están a nuestro alrededor y que necesitan tener ese encuentro con Jesús? Que nosotros tomemos nuestra responsabilidad y veamos que Dios nos ha puesto ahí para ser instrumentos. El pasaje de Mateo nos habla de algo especialmente precioso. Nos cuenta de aquellos que llevaron hasta Jesús a los enfermos, a los lisiados, a los epilépticos y a los endemoniados. Y esto nos reta a pensar esta noche en todos aquellos a nuestro alrededor que precisan de esta oportunidad transformadora y que solo va a poder venir si nosotros, conscientes de su impotencia y conscientes de su necesidad, les ayudamos a acercarse a Jesús. Que ese sea un reto, ayudar a que las personas conozcan de nuestro Jesús. Finalmente recordemos esas dos aplicaciones. La primera es que, como en la vida de aquellas personas que sufrían necesidad, Jesús quiere ministrarnos y satisfacer nuestras carencias de una forma integral. Y la que terminamos de ver hace unos momentitos es ser como aquellas personas que fueron instrumentos para traer a todos aquellos enfermos que no lo podían hacer, ya sea por impotencia, por incapacidad, y que no podían tener ese encuentro transformador. Así que tenemos estas dos aplicaciones, mis queridos hermanos, para poder ponerlas en práctica. ¿Qué te parece? Es un gran reto para ti y para mí, que ojalá lo llevemos y lo atesoremos en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica día a día en nuestra vida. Y ya estamos por terminar, y antes de terminar quiero saludar a todos aquellos hermanos que nos han estado viendo en estas células globales. Por ejemplo, a nuestra hermana María Reina Velázquez le enviamos un saludo, a la familia Arroyo les mandamos un caluroso saludo allá hasta Puente Moreno, también a nuestro hermano Alberto Ramón y algunos otros más que se han estado conectando, a nuestro hermano Raimundo Mandujano allá a Tierra Blanca de una de nuestras misiones, también le enviamos un caluroso saludo, y a cada uno de los hermanos que a lo mejor no aparecen por ahí, que han estado viendo estas células. Dios les bendiga mucho. Recuerden que todavía no nos estamos reuniendo en nuestras células normalmente, así que gracias a Dios porque nos podemos ver por este medio. Que el Señor les bendiga y les guarde, y deseo que el Señor los cuide por toda esta semana. Bendiciones y muchos saludos, hermanos.